Buenas tardes, mi grupo está conformado por Esperanza Cortés, Dayana Abella y quien les habla, Elizabeth Díaz. En este capítulo vamos a hablar sobre los conceptos de agregación económica. Se introducen los conceptos básicos de agregación, vale decir la terminología esencial de las cuentas nacionales y los principales criterios de agregación en que se basa el cálculo del producto, el ingreso nacional y sus principales componentes. Los conceptos que se presentan en este capítulo son la materia prima requerida para construir algunos indicadores económicos agregados y hacer algunos ejercicios sencillos de contabilidad del crecimiento económico. Los conceptos básicos, producto e ingreso social. El cálculo de los agregados económicos se basa en la estrecha relación que existe en cualquier sistema económico entre el valor del producto social y el total de los ingresos de todos los miembros de la comunidad. Esta relación queda explícita si el ingreso social se denomina como la suma de todos los ingresos imputables a la participación de los factores en la generación del producto en un periodo de tiempo determinado. El producto generado en tal periodo, valorado en términos monetarios y libres de duplicaciones, es el producto social. El ingreso social es la suma de todos los ingresos imputables a la participación de los factores en la generación del producto. Es decir, que el producto social es igual al ingreso social. La igualdad entre el producto y el ingreso puede establecerse desde el ángulo de la generación del producto y el ingreso o desde el ángulo de su utilización. Entonces se representa la ecuación así. La generación entre el ángulo entre el producto y el ingreso sería ingreso social igual a salarios más ganancias y producto social. Y la utilización del ingreso y el producto social igual a consumo más ahorro igual a consumo más inversión y producto social. Entonces podemos decir que el producto social es igual al consumo más la inversión y el ingreso social es igual al consumo más el ahorro. Existen tres métodos para calcular el producto social. El primero es el método de ingreso, que consiste en sumar todos los ingresos imputables a cada uno de los factores que contribuyen en la generación del producto en un periodo de tiempo. El segundo, el método de producto, que corresponde a encontrar el valor total de la producción. Esto es el valor de todas las producciones menos las ventas intermedias entre productores. Y el tercero es el método de los valores agregados, que adiciona todos los ingresos factoriales de cada uno de los sectores productivos o industriales. Las precisiones a los conceptos básicos de producto e ingreso. La depreciación o el consumo del capital fijo. El paso siguiente para precisar los conceptos de producto e ingreso social consiste en tener en cuenta la depreciación del capital, la existencia de impuestos y subsidios gubernamentales y las transacciones externas según se incluyan o no cada uno de estos elementos. Se tendrán diferentes versiones de los agregados que hasta ahora hemos denominado en forma poco genérica como producto social e ingreso social. Los términos bruto y neto se utilizan en el lenguaje contable para significar antes de deducir algo y después de deducir algo, respectivamente. Ese algo en el caso del producto y el ingreso social es la depreciación o el consumo del capital fijo. Cuando el término neto se hace explícito en el caso del producto o el ingreso, es para significar que no incluye la depreciación del capital. Cuando se incluye, se habla de producto o ingreso bruto. La depreciación del capital es el valor de aquella parte del capital fijo, desgastado o consumido en el proceso de producción, el cual será necesario reponer para mantener constante su capacidad productiva a través del tiempo. La identidad más importante en macroeconomía es el Producto Interno Bruto o PIB, que es igual a C más I más X menos M. La variable C, que se representa el consumo final, comprende tanto el consumo privado CP como el gasto de consumo final del gobierno. G, el cual abarca las compras de bienes y servicios de consumo corriente del gobierno y su propia producción de servicios colectivos,
que no son vendidos en el mercado, tales como educación, justicia y seguridad, pero sin incluir el gasto en bienes de capital nuevo, tales como edificaciones y carreteras, las cuales forman parte de la inversión. De otra parte, el componente I de inversión, que se denomina a veces más explícitamente en formación interna bruta de capital FIBK, puede descomponerse en formación interna bruta de capital fijo FIBKF y acumulación de existencias. La intervención del gobierno. Al igual que los individuos, el gobierno puede proporcionar recursos productivos para la obtención de producto social y derivar de ellos un ingreso. La intervención del gobierno en la generación de producto social con características esencialmente diferentes se trata de la producción de servicios colectivos, tales como la seguridad, la justicia o la educación, que no son vendidos comercialmente en mercado alguno, pero que implica gastos en materiales, gastos salariales, alquileres, etc. El problema que se plantea aquí es semejante al de los servicios de las amas de casa, cuyo valor no pueden determinarse porque no existe mercado alguno para ellos. Hasta ahora hemos considerado al gobierno como propietario de recursos productivos, como productor de bienes o servicios y como consumidor. Es necesario considerarlo como receptor de impuestos. Los impuestos pueden ser agrupados en dos grandes categorías: directos e indirectos. Los primeros gravan a los receptores de ingresos, mientras que los segundos se aplican a las mercancías. El impuesto directo son los que se gravan a los ingresos factoriales y los impuestos indirectos son los que gravan a los bienes. Los diferentes agregados del producto y del ingreso. El PIB o Producto Interno Bruto mide la producción total obtenida por el sistema económico en el periodo corriente, pero abarcando una parte que no es atribuible a un esfuerzo productivo del periodo en curso, porque incluye el desgaste del capital fijo proveniente de periodos de producción anteriores. El PIN o Producto Interno Neto es además una medida adecuada de la disponibilidad nueva de productos en el periodo corriente, ya que la depreciación del capital debe recuperarse antes de mantener intacta la capacidad productiva del sistema. Es por esta misma razón que el PIN es la medida recomendable para efectuar estudios de crecimiento de largo plazo, puesto que considera los aumentos efectivos en la producción, manteniendo inalterado el capital físico existente en el principio de cada periodo. En consecuencia, para los análisis del ingreso de las medidas deben efectuarse a costos de factores, como en efecto se hace en la medida comúnmente aceptada del ingreso nacional neto y el YNNF. Para los análisis de bienestar económico es recomendable utilizar medidas a precios de mercado como el PIB, ingreso personal e ingreso personal disponible. Posteriormente se ve cómo el ingreso personal y el ingreso personal disponible se obtiene directamente de las cuentas del sector industrial de los hogares y como tales cuentas se relacionan con los productos y el ingreso. El ingreso personal es la suma de todos los ingresos corrientes recibidos por todos los conceptos por los individuos restantes. Al restarle los impuestos directos, se convierten en ingresos personales disponibles. El ingreso personal no indica exactamente cuál es la capacidad de gasto de las personas, puesto que esto depende de los impuestos directos que deben pagar. Cuando se deducen los impuestos directos de las personas, se llega entonces al concepto de ingreso personal disponible, que mide lo que efectivamente puede asignar los individuos al consumo y al ahorro. El producto desde el punto de vista de su utilización. El producto social comprende todos los bienes y servicios finales producidos en un periodo, entendiendo por finales todo lo que no son utilizados en el mismo periodo de la producción de otros. A producción final obtenida en un periodo se distribuye en tres usos posibles:
El primero, el consumo, segundo, inversión y el tercero, la exportación. La inversión es en realidad el remanente de la producción que no es consumida ni exportada e incluye tanto los bienes que pasan a engrosar el capital fijo para la producción en periodos futuros como los bienes terminados o en proceso acumulados como inventarios de las empresas. El ingreso desde el punto de vista de su utilización. Se mostró que la totalidad del ingreso social se utiliza en consumo y ahorro, y que la totalidad del producto se destina a consumo e inversión, de lo cual se dedujo que el ahorro e inversión son necesariamente iguales. La primera expresión se muestra la relación entre los diferentes conceptos de agregación a partir del concepto inicial de ingreso personal Y. La segunda de las tres identidades representa los usos del producto según ya vimos arriba. La tercera identidad representa los usos posibles que las familias pueden dar a sus ingresos personales, a saber, consumo privado o de las familias. CP, pago de impuestos personales de las familias. TF, ahorro personal. O de familias, CF. En una economía abierta hay tres fuentes de financiamiento de inversión: el ahorro privado, el ahorro público y el ahorro externo. Muchas gracias.